Muchas gracias por su presencia en esta rueda de prensa convocada por Izquierda Unida para explicar el envío de una carta por parte del Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, a Rubalcaba, pidiendo apoyar la democratización necesaria de Canarias. Quiero empezar por decir que en octubre del año pasado le dirigimos una carta al vicepresidente del Gobierno de Canarias planteando una medida muy sencillita, que no cuesta dinero, que está dentro de las competencias del Gobierno de Canarias, que es rebajar los topes de la ley electoral canaria al 3%, como existe ya en otras comunidades autónomas y donde solo hay un tope electoral. La carta de octubre pasado no ha tenido respuesta y luego, el 16 de mayo, hemos enviado también una carta al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al del Partido Popular y al del Partido Socialista. Hemos enviado una carta al presidente del Gobierno de Canarias en el mismo sentido y también, por último, el 22 de mayo, Cayo Lara le ha remitido una carta a Rubalcaba planteando la necesidad de democratizar la comunidad autónoma más antidemocrática del Estado, el espacio menos democrático de toda la Unión Europea, que es Canarias. A día de hoy, las respuestas son inexistentes. No ha respondido ni el vicepresidente del Gobierno de Canarias, ni el presidente, ni Coalición Canaria, ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni Rubalcaba. No ha respondido absolutamente nadie. Y a día de hoy, nosotros desde luego hemos perdido cualquier tipo de ingenuidad en relación a lo que podemos esperar de estos partidos, Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE, que son partidos antisistema democrático, que tienen bien claro que la democracia, lo importante no es que la haya, sino que parezca que la hay. Históricamente, el fascismo cerró los parlamentos para poner la política al servicio de las clases adineradas. Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE en Canarias han hecho algo más inteligente, que es vaciar de contenido el Parlamento, bloquear los mecanismos que reflejan la pluralidad, para llevar a cabo el mismo objetivo, poner el Parlamento al servicio de las clases adineradas, de las clases privilegiadas. El objetivo de la ley electoral canaria es el mismo que el de cualquier golpe de Estado: excluir, dejar fuera de las instituciones a quienes somos partidarios de políticas de redistribución de la riqueza y de la renta. Es exactamente el mismo. Canarias padece un sistema paleodemocrático. Los parlamentarios y las parlamentarias canarios son paleodemócratas, son usurpadores de la soberanía, de una parte de la soberanía canaria. En este momento hay 10 diputados y diputadas en el Parlamento de Canarias que están usurpando la soberanía popular, porque los tres partidos principales que hay en el Parlamento de Canarias han recibido el 78% de los votos. 78% de los votos y tienen el 95% de los escaños. Han robado el 17% de la representación, de la ciudadanía canaria. Han robado 10 escaños y han convertido en ley lo que debiera ser delito: la usurpación de una parte de la soberanía popular. Es muy grave lo que han hecho. Al Parlamento de Canarias hay que mandarlo a hacer la primaria de los valores de la democracia. No han cumplido ni con la primaria de los valores democráticos y algunos creo que necesitarían una adaptación curricular para superar el nivel de autoritarismo que tienen. ¿Y qué es lo que tienen que aprender? Pues algo muy sencillito: que los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos derechos, valemos lo mismo, nadie vale más ni menos que nadie y por lo tanto el voto de nadie debe valer más ni menos que el de cualquier otra persona. Algo tan elemental como esto. Y con esta lógica democrática de primaria, como estoy diciendo, es con la que nosotros reivindicamos una ley electoral democrática para Canarias. Pero insisto, no nos hacemos ningún tipo de ilusión sobre los parlamentarios y las parlamentarias canarios, que si hubieran nacido hace 40 años estarían en las cortes franquistas, porque no tienen valores democráticos. Es lo que hay con esta gente. Sabemos que de ellos no va a nacer nada que sea democracia. El 82% de la población, en una encuesta de Metroscopia, decía que querían un sistema electoral en donde el porcentaje de votantes
se corresponda de la manera más exacta posible con el porcentaje de parlamentarios. Hay una mayoría abrumadora de la población que quiere democracia real y hay un parlamento que supuestamente representa al pueblo que se niega a responder, a respetar, a acatar ese mandato popular. Y de hecho, incluso en las leyes de iniciativa popular, en Canarias está prohibido llevar a cabo una iniciativa popular para reformar la ley electoral. Ellos quieren blindar su chiringuito, su fraude, su estafa. Son estafadores democráticos. Y esto hay que decirlo claro, porque no van a cambiar nada. De lo que se trata no es de pedirles que cambien lo que no van a cambiar, sino de tomar conciencia de que en Canarias no hay democracia, hay un autoritarismo moderado y que hay que denunciarlo. Le paso la palabra a Germán Santán, coordinador de Izquierda Unida en Gran Canaria, que él va a declarar un poco los elementos de esta falta de democracia que pensaba Cayo Lara en su carta a Rubalcaba. ¿Nombre cuál es eso? Ramón Trujillo, soy coordinador de Izquierda Unida en Canarias. Buenos días. Primero, decir que al hilo de lo que estaba comentando mi compañero y coordinador Ramón Trujillo, que en Canarias tenemos el sistema electoral más injusto de toda España y probablemente el más injusto de la Unión Europea. Pero no es solo porque los digamos desde Izquierda Unida Canaria esa afirmación, sino porque los mismos que evitan transformar ese sistema electoral en un sistema electoral justo, también así lo expresan luego públicamente. Podemos recordar las manifestaciones de Alfonso Guerra diciendo que era un sistema antidemocrático, refiriéndose al sistema electoral canario, o a las manifestaciones del anterior secretario general del PSOE en las Islas Canarias, también en el mismo sentido. Sin embargo, cuando el PSOE y otros partidos como Coalición Canaria o el Partido Popular se les llena la boca de defensa de la democracia y defensa de los valores democráticos, cuando están en el gobierno se mantienen ciegos, sordos y mudos, en este caso, mudos porque no responden a las cartas de petición, en este caso de Izquierda Unida Canaria, en concreto a José Miguel Pérez, el secretario del PSOE, en octubre del año pasado, o la que ha remitido Cayo Lara a Rubalcaba en mayo de este año. ¿En qué consiste ese fraude? ¿En qué consiste esa falta de democracia? ¿En qué consiste ese sistema antidemocrático que tenemos en Canarias? Pues consiste en la formación de múltiples barreras que impiden que se cumpla el objetivo de una persona, un voto. Realmente con la representación en el Parlamento de Canarias tendríamos que tener una barrera del 1,7%. Sin embargo, a nivel regional la barrera es del 6%. Y a nivel insular, la barrera es del 30%. Esa barrera del 30% para acceder al Parlamento no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Si nosotros, y de hecho lo hacemos con los compañeros de Europa, de otros países europeos, les comentamos estas barreras electorales y inmediatamente nos dicen que este sistema no es democrático. ¿Cómo puede ser una barrera del 30%? Eso lo que supone es que se den una serie de contradicciones en nuestro sistema electoral. Puede ocurrir que con 3.000 votos en determinadas islas se tengan 2 escaños y que con 50.000 votos no se tenga ningún escaño. Y puede ocurrir, y de hecho ocurre, que se puede obtener una mayoría absoluta con el 20% de los votos, mientras que el 8% o restante 80% de los votos correspondería, o podría suceder, al 50% restante de ese electorado. Pero además también tenemos otras barreras. Tenemos la barrera de la ley DON, tenemos la barrera de las circunscripciones electorales y tenemos otra barrera, la barrera de la falta de apoyo, la falta
de representación en determinados medios de comunicación. Y también tendríamos incluso otra barrera, que sería la barrera caciquil, la barrera de los costes electorales, lo que supone una campaña electoral y los elevados costes electorales a los que no todas las formaciones políticas, en concreto organizaciones de izquierda, tienen mucho más difícil acceder. Y el mismo caciquismo que se manifiesta en otras cuestiones, en las presiones hacia el electorado, en la presión hacia optar o presionar a través de trabajo, de conseguirlo o de no conseguirlo, para recabar esos votos. Por tanto, las barreras en Canarias, al día de hoy, son prácticamente infranqueables y no se corresponde esa proporcionalidad que desde Izquierda Unida se busca. Nosotros planteamos incluso rebajar al menos la barrera del 3%, que es lo que nosotros vamos a votar el próximo año, en mayo del próximo año, para la Unión Europea. Es decir, que no estamos pidiendo una cuestión imposible, utópica, es lo que se estila, lo que tenemos en otros lugares de Europa, en otros lugares en donde funciona una democracia. Y además, desde Izquierda Unida, quiero insistir también con esto, pensamos que la democracia no es solo votar cada 4 años, sino que también se tienen que recoger las iniciativas, por obligación, las iniciativas populares que lleguen al Parlamento y debatirse. Y, por tanto, una mayor participación ciudadana. Creemos que el número de escaños, además, con representación, lleva a cabo otra serie de perfidias, de alteraciones. Por ejemplo, hay islas como Fuerteventura, que tiene 107.000 habitantes, que sin embargo tienen representación en el Parlamento de Canarias 7 escaños, mientras que hay otras como La Palma, con 80 y pico mil habitantes, que tiene 8. Es decir, ni siquiera por isla se cumple o no se ha cumplido, no se ha recogido el aumento poblacional de alguna de las islas. Por tanto, creemos que esta situación, por el bien de la democracia en Canarias, por el bien de la política, con mayúsculas, en Canarias, tiene que cambiar. Estamos y seguimos instando a los otros partidos políticos, como a los partidos de Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE, a que se desenmascaren, que quiten su careta y que realmente, si apuestan por la democracia, apuesten desde ya por un cambio en el sistema electoral canario. Y si no, desde luego serán cómplices, han sido cómplices y continuarán siendo cómplices de una falta de democracia, de un sistema antidemocrático en Canarias, insisto, no solo reconocido por Izquierda Unida, sino también por otros países y por otras formaciones políticas europeas. Creemos que esto dinamita las posibilidades de crecimiento dentro de la propia comunidad canaria. Se ha demostrado que en aquellos sistemas electorales en donde impera la proporcionalidad son sistemas electorales con unas mejores condiciones económicas, sociales y laborales. Sin embargo, en donde existen sistemas electorales incluso menos antidemocráticos en el caso de Canarias, pero como en el caso de Canarias, los índices de paro, las necesidades sociales y económicas son mucho mayores que en otras regiones. Y por tanto, también el cambio en el sistema democrático en Canarias es necesario, pero una regeneración no solo democrática, sino también una regeneración social y económica de nuestras islas. Y por eso desde Izquierda Unida proponemos ese cambio. Les quería mostrar que ustedes tienen la carta que a través de Izquierda Unida Cayo Lara ha remitido a Rubalcaba en mayo de este año, a la que no existe contestación. Es una carta muy parecida a la que remitimos a José Miguel Pérez en octubre del año pasado y todavía estamos esperando la contestación. Desde luego, en el caso del Partido Socialista parece que tiene una forma diferente de actuar, y no solo en materia democrática, cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno. Y en este caso, en el caso de Rubalcaba, ni siquiera un compromiso cuando está en la oposición. También queríamos comentar, hacer alguna valoración sobre el debate de ayer a nivel del Estado,
que tiene que ver también precisamente con la falta de criterio democrático por parte, en este caso, del Partido Popular. Creemos que el Partido Popular, desde hace meses y sobre todo a partir de la comparecencia de ayer de Mariano Rajoy, está dando un salto al abismo, un salto a la falta de democracia, la falta de talante democrático, anteponiendo los intereses personales, ni siquiera ya del partido, sino los intereses personales de los dirigentes del Partido Popular por encima de los intereses de los españoles y de las españolas, y por encima de los intereses del Estado. No solo, como decía nuestro coordinador federal, Cayo Lara, sino no solo por el caso Bárcenas y por la financiación ilegal del Partido Popular, que ya sería objeto para dimitir y convocar elecciones anticipadas, sino también porque ha mentido en estos meses sobre ese proceso y porque ha incumplido también su propio programa electoral. Es decir, hay razones suficientes para la dimisión del gobierno de Mariano Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas. Hemos estado escuchando entre ayer y hoy a diversos medios que hay muchos de los partidos, de las organizaciones políticas, optaban por pedir la dimisión del presidente Rajoy. Pero no solo pedimos la dimisión del presidente Rajoy, sino también la convocatoria de elecciones anticipadas, puesto que podría suponer el primer aldabonazo para una regeneración democrática que tiene que pasar de nuevo por la consulta de la ciudadanía. Sin esa consulta difícilmente podremos llegar a un gobierno que sea creíble, porque se han manipulado las reglas del juego electoral y se han hecho trampa, las cartas estaban marcadas. Pero insisto, aparte de eso, también que la situación económica y social del país sea tan horrible que es necesario que se asuman responsabilidades sobre ese tema. No sé si el coordinador también tendría algo ahí. Y si no, estaríamos a la propuesta de alguna de sus preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto al petróleo. Si hay alguna nueva valoración por parte de Izquierda Unida, alguna nueva propuesta que vayan a comentar del partido, el tema del petróleo. Las prospecciones. Bueno, mira, Izquierda Unida en este momento, en relación a las prospecciones petrolíferas, tienen un contencioso administrativo tratando de bloquear el decreto que las autoriza. Hemos hecho una proposición no de ley planteando también la necesidad de suprimir ese decreto y, por otra parte, impulsar las energías renovables. Y luego, además, hemos hecho una serie de preguntas, una batería de preguntas parlamentarias, algunas de las cuales han sido respondidas formalmente. El contenido ha sido una burla, ¿no? El contenido de la respuesta. Nosotros lo que sí vemos es que los datos que han aparecido en los últimos días nos dan todavía más, por desgracia, la razón, en el sentido de que se ha visto que tenían oculto un informe de Repsol fechado en febrero de 2004, en el que se determinaba que las profundidades de las prospecciones llegaban hasta los 1.450 metros de profundidad. 1.450 metros de profundidad es aproximadamente la misma profundidad en la que estaba perforando la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México cuando se produjo el mayor vertido de petróleo al mar de la historia, ¿no? De la explotación del petróleo en el mar. Ese es el riesgo que estamos corriendo. Sabemos que no se puede garantizar la seguridad de una explotación submarina a esa profundidad. Sabemos que el gobierno, lo que le ha respondido Izquierda Unida, la respuesta que le ha dado es que no tiene respuesta. La respuesta a qué haría si se produjera un vertido como el del Golfo de México, que la Universidad de Las Palmas ha estudiado que la dinámica de las corrientes llevaría incluso la mancha de petróleo hasta islas como el Hierro y La Palma, no solamente a Fuerteventura y Lanzarote, en donde bloquearía las potabilizadoras, en donde más del 50% de la población trabaja en el sector turístico, que se vería severamente golpeado, en donde mientras empresarios como el señor Luis Aleña en Canarias o el señor Jorge Marichal del sector de la patronal turística en la provincia occidental son partidarios de las perforaciones en el mar, pues sin embargo los portavoces de los turoperadores británicos y alemanes han dicho que eso agrede, daña e hipoteca el futuro de la economía turística canaria. Entonces nosotros estamos evidentemente preocupadísimos por lo que pueda pasar con ese tema, porque además, una cosita, aunque no haya ninguna catástrofe, ya sabemos que las mayores posibilidades de que no la haya, nosotros
decimos que no se puede jugar a la ruleta rusa, que no se puede asumir ese riesgo. Pero aunque no haya ninguna catástrofe y ningún vertido, está determinado que por cada 1000 toneladas de petróleo que se extraen de pozos submarinos, hay 100 kilos de petróleo que se vierten al mar. Si se cumpliera la previsión que hizo el gobierno, de 144.000 barriles diarios, tendríamos que cada día se verterían al mar más de 2 toneladas de petróleo. Cada año, más de 800 toneladas de petróleo. En 20 años de explotación, 16.000 toneladas de petróleo en condiciones de normalidad, simplemente, sin ningún accidente. 16.000 toneladas de petróleo, que a ver quién puede explicar que eso no va a afectar ni al ecosistema, ni a la economía turística, y que va a tener un impacto nulo. Es completamente falso. Es la codicia, es la política de los sobres, de la política corrompida que tenemos en este país, de los partidos que están presos de los poderes económicos. Y si hubiera elecciones en España, por cierto, si hubiera elecciones ahora como pide Izquierda Unida, lo de las percepciones se frenaba, porque el PP se quedaba sin mayoría absoluta. O por lo menos el PSOE tendría que retratarse y volver a hacer oposición a sí mismo como tantas veces. Pero la pregunta era un poco más concreta. Con los nuevos datos, ¿usted va a tomar alguna nueva medida o simplemente ya con las medidas que han tenido ya? Con los nuevos datos, con los nuevos datos que se han publicado. Lo primero que vamos a hacer es, nosotros vamos a presentar unas alegaciones y evidentemente a partir de los nuevos datos también vamos a llevar alguna iniciativa al Parlamento, vamos a hacer alguna propuesta de aclaración por parte del Gobierno sobre lo que hay y vamos a ver qué nos responde a los nuevos datos que se han conocido. Pero sí, probablemente en las próximas semanas presentaremos una iniciativa en el Parlamento sobre ese tema o quizá ya en septiembre, pero la prepararemos en las próximas semanas también, una vez que estudiemos con un cierto detalle los informes que se acaban de hacer públicos y el propio informe de impacto ambiental que ha hecho Repsol, ¿no? En cuanto tengamos todo eso analizado, llevaremos alguna iniciativa al Parlamento con toda seguridad, eso también se lo daré. Una pregunta, ¿qué les parece que 3 medios de comunicación hayan cerrado el día 31? Yo sé que esto no va con la rueda de prensa, pero me gustaría saber la opinión de ustedes. Y sobre todo que hay una emisora local que también ha cerrado, ¿qué les parece? Bueno, yo creo que a los medios de comunicación les afecta el mismo panorama que está afectando al resto de los trabajadores y al resto de las empresas. A pesar de que hay miembros del Partido Popular y miembros de Coalición Canaria que ven brotes verdes todos los días desde hace 3 años o desde hace 4 años, pues la realidad, como decía el propio Rubalcaba ayer, es tosuda, los datos son tosudos, ¿verdad? Y a la Izquierda Unida, por supuesto, nos apena sobremanera el que cierren un medio de comunicación independientemente de su signo ideológico, porque es una mala noticia también para la democracia el que haya una concentración y una tendencia hacia el monopolio en algunas sintonías y en algunos medios de comunicación, porque ya no solo por los medios de comunicación, sino por las empresas, por las grandes empresas que controlan diversos medios de comunicación, ¿no? Cada vez, por desgracia, nos parecemos más al ciudadano gay, a la monopolización de los medios de comunicación, pero sin medios de comunicación, sin ciudadano gay, simplemente con ese monopolio. Y reiterar toda nuestra solidaridad tanto con los compañeros y con las compañeras que se han visto afectados por los despidos, por los ERE y que se han visto afectados por ese campeonato. Gracias.